Bien, señores, tenemos el placer, verdadero placer de tener al ingeniero Milton Morrison aquí con nosotros. Nosotros quisiéramos, después de darle la bienvenida a Milton, que él nos dé a conocer la diferencia en la forma que se está manejando el sector eléctrico. Tradicionalmente existía la corporación la CDE, Corporación de Empresas Estatales. Después se modificó y se hizo la separación de generadores, distribuidores y las diferentes fuentes como son el agua, las hidroeléctricas y transmisión. Más o menos así nos manejamos durante un tiempo. Y luego se creó a instancia, creo que de Pelegrín Castillo, una ley de fusionar energía y minas, todo lo que era energía, pero se le dio un tiempo para entrar el sistema eléctrico a ese ministerio. Nosotros desconocemos actualmente el poder, la función de las EDES, la función, el papel de los generadores y el papel de energía y mina en el sistema, porque estamos viendo que hay sectores que están protestando por algo que no conocemos y es por dicen que por la privatización del sistema, porque van a la energía a cobrar, pero para eso yo sé que hay gente que no le gusta oír lo que conocen, pero yo prefiero dirigir a nuestros televidentes que no saben lo que está pasando, que Milton nos cuente quién dirige la política y cómo se divide hoy día, si ya está integrado en energía y minas, si él es subalterno del ministro de Energía y Minas. Por favor, Milton, gracias, y cuéntanos esa parte para poder entender el resto de la conversación. Sí, bueno, muy buenos días, como siempre, un placer estar aquí en Revista 110. Mire, usted rápidamente ahí esbozó que en el sector eléctrico hemos venido de una transición en términos estructurales y organizativa, desde una estructura que antes de la privatización, o la capitalización más bien dicho, era una estructura verticalmente integrada, que la CDE lo era todo. Luego del proceso de la capitalización, vimos que lo que hubo fue una separación de las estructuras en términos de la empresa. El sector de la generación se dividió, comenzó a haber una parte privada, una parte capitalizada con acciones públicas, y se crearon las tres distribuidoras, la empresa de transmisión, la hidroeléctrica, etcétera. ¿Qué pasa? A partir del año 2013, como usted muy bien dice, se crea la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas. En la actualidad, para ya caer en este momento, ¿qué ha pasado? Usted sabe que la CDEE ha entrado en un proceso de liquidación, y eso ha conllevado no solo que la CDEE se liquide, sino que también un área que es la UERS, la Oficina de la Unidad de Electrificación Rural Suburbana. Eso con la CDE se ha disminuido a un punto tal en que ya la CDE, luego cuando se emita una ley que la desaparezca y la liquide, ya el Ministerio de Energía y Minas queda de una u otra forma como el ente rector de lo que es el sector eléctrico. ¿Todos esos organismos pasan energía y minas? ¿O pasarían? Bueno, le digo, la CDE desaparece, la UERS se reduce. ¿Y cuál es el rol? Pasa a ser como un departamento. Exactamente, pasa a ser un departamento. Queda la Comisión Nacional de Energía, que también está adscrita al ministerio como tal, o sea, tiene una vinculación. Eso es lo que da los directa. permisos nucleares y eso. Exacto. ¿Y qué sucede? El ministerio ahora mismo, en la figura del ministro, es el presidente del Consejo Unificado de las distribuidoras. ¿Y todos esos consejos desaparecieron? Sí, antes las distribuidoras tenían cada uno un consejo, ahora existe un consejo unificado donde el ministro de Energía lo preside, tiene un vicepresidente ejecutivo que es Andrés Astacio, y luego vienen unos consejeros que son los que conforman ese consejo. Pero ahí entró unificado. un consejo que tiene que ver con las distribuidoras, donde está EDENORTE, EDESUR y EDEESTE. ¿Dónde quedan las empresas de transmisión y las empresas de hidroeléctrica? Sí, bueno, lo que pasa es que las empresas como tal, esa EGEIT y transmisión,
tienen sus consejos separados. Esas no van dentro del consejo, nada más la distribuidora. La distribuidora, de norte, de sur y de este, fue que quedaron amparadas en ese consejo unificado. EGEID y ETET siguen con su consejo individual. Pero fuera de los consejos, las EDES siguen funcionando igual como EDES. Sí, las EDES siguen funcionando como EDES. Obviamente hay una estrategia de homologar, de unificar. Pero fíjate que Morrison ahora es gerente general de EDESUR. De EDESUR, sí. Pero antes se llamaba vicepresidente. No, siempre se ha llamado administrador gerente general, porque hay una parte de la administración y la gerencia general, pero lo que se llamaba nunca era vicepresidencia, existía el vicepresidente de la CDEE, recuerden eso, que entonces la CDE era como el rector de las empresas distribuidoras. Bien. Entonces eso queda abolido y queda el Consejo Unificado. ¿Y eso era formal o eso era por fuera? Ese rector que era la CDE, ¿era oficial que era el rector de la sede o era algo que funcionaba así pero que realmente no era así? Bueno, en la Ley General de Electricidad, esa figura le menciona, le hace una mención como que si fuera una especie de coordinador o rector de las empresas del sector. Yo quiero estar claro, cuando se materialice la fusión de todos esos organismos dentro de donde debe de estar, mi pregunta es, EDENORTE, EDESUR, EDELESTE, las hidroeléctricas, las rurales y la transmisión, todo eso va, pero cuando eso vaya, ¿serán direcciones generales o serán subsecretarías, subministerios? No, porque son empresas, a excepción de la UERS, que es un departamento, EDENORTE, EDESUR, EDESTE, ETET y EGEID, son empresas. Pero autónomas. Bueno, si usted se fija... Como el Banco de Reserva. Las tres distribuidoras fueron empresas en donde hay unos accionistas, bueno, el FONPER, está también el mismo Consejo Unificado, que son empresas que tienen su autonomía. Y ustedes seguirán... No es una institución, por decir así, esa autonomía, pública. ¿seguirán comprándole energía a las generadoras? Bueno, lo que pasa es que la ley es clara y define que las empresas distribuidoras son las que deben manejar los contratos con las empresas generadoras. ¿Pero independiente o en forma conjunta? No, la idea es, fíjese que ahora mismo hay una licitación para Manzanillo de 800 megavatios. La idea es que a través de ese órgano rector, por decirlo así, que preside el ministro de Energía y Minas, a través del Consejo Unificado se puedan llevar a cabo los procesos de licitaciones como se está haciendo. Pero ustedes no van a ser miembros de la comisión de licitación, porque ustedes no tienen que ver con eso. No, lo que pasa ahora mismo, el comité, digamos, de licitación y los peritos que están evaluando esa propuesta están compuestos por integrantes técnicos de cada una de las distribuidoras. ¿De las sedes? De las sedes. O sea, las sedes tienen una participación en ese proceso, en la parte del peritaje técnico. Es así. Bien, cuando ustedes compran, se sabe que hay contratos con las generadoras. ¿Ustedes tienen concursos con ellos? ¿O tienen licitaciones con ellos? ¿O hay precios preestablecidos diferentes para según los contratos originales? Mire, recuerde, cuando nosotros asumimos ahora la posición hace 10 meses, en agosto, nosotros encontramos ya unos contratos establecidos que cada una de las distribuidoras debían comprar una cantidad de energía contratada y otra que debía ir al mercado spot. Yo le puedo hablar en el caso muy particular de EDESUR. En el caso de EDESUR nosotros encontramos una situación que pretendemos corregir porque fueron cosas que heredamos a través, ¿verdad?, de contratos establecidos, donde yo estoy comprando mucho más energía que la que yo necesito como empresa distribuidora. ¿Está comprando más? Claro, entonces ese excedente que le genera contractualmente una pérdida, lo está comprando. Contractualmente. ¿Cuántos usuarios tú tienes? Yo tengo alrededor de 1 millón de usuarios. ¿Cuántos suplidores tiene? Suplidores de generadores. Bueno, diversos. Ahora mismo hay una parte, bueno, es una pregunta interesante, porque ahora con el de la liquidación de la CDE se traspasan una serie de contratos generadores. Pero digamos 14, 15 muy bien, suplidores. Pero coge uno. ¿Dónde está el contador que mide la energía que el generador te entrega a ti? ¿Dónde se mide eso?
Bueno, hay un punto, digamos, de medición frontera. Yo tengo, por ejemplo, unas subestaciones que se conectan con la transmisión. Y eso no viene todo junto ahí. No viene todo junto. Lo que pasa es que la transmisión le mide al generador, pero yo mido donde la transmisión me entrega la energía del generador. ¿Y dónde lo mide? No, eso es. Hay unos puntos en las subestaciones donde se da eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Oiga esto, Julito, que no quiero que se pierda. En el caso que siempre se habla mucho del déficit de las empresas distribuidoras, nosotros tenemos una situación que tenemos por contrato que comprar más energía que la que yo necesita. Entonces compro energía a 11 y a 12 y la tengo que vender a mitad de precio en el mercado de spot porque no la puedo utilizar. Ahí hubo un error en el diseño, en la parte de la contratación, que tenemos nosotros que cargar con eso. Entonces, y no le puede decir al suplidor, yo no quiero esa energía. No, lo que pasa es que hay un contrato que me obliga a eso. ¿Esos contratos no vencían todos? En el año 2021 hay 10 meses que yo tengo, sin necesitarlo, un exceso en la generación, que tengo entonces que mandar a un mercado a venderlo más barato que como... Pero hay otra cosa, se supone que hay EDES que tienen déficit, ¿tú le puedes pasar eso a ellos? No, si supiera, no está así. Pero hay una ley que dice que no se puede obligar a nadie a lo imposible. Bueno, lo que pasa son... Y también hay un tema, la relación que define la ley misma de electricidad en cuanto a la composición de cuánta energía por contrato y spot. Ahí obviamente estoy hablando de lo que heredamos. Yo no estoy hablando de algo que nosotros hicimos. Nosotros vamos a enmendar eso en el momento que la prescripción o el término de los contratos, eso nos lo indique, porque también tenemos que ser respetuosos del orden jurídico que existe en el país. ¿Cuándo se vencerían esos contratos? Bueno, ¿cuántos contratos son? El año próximo hay una cantidad de contratos ahí que se liberan y nos dan alrededor de 500 y pico de megas y nos dan la posibilidad ahí hacer ese tipo de rejuego y comenzar a subsanar esta realidad que tenemos que nos afecta como distribuidora. Algunas preguntas puntuales, ingeniero. Cuando recuerdo alguna cifra y viendo el tema de EDESUR, separándolo de las otras sedes, de forma separada, como todos conocemos que EDESUR es la EDE más compleja que hay, por su tamaño, por la cantidad de clientes y por el volumen que genera. Le pregunto, a ese millón de clientes que usted tiene, ¿cuánto le factura EDESUR mensualmente? Se habla de unos 100 millones de dólares. No, realmente cada mes es variable, pero nosotros, digamos, yo podría así en el año promediar cerca de 3.000 millones de pesos. Es lo que nosotros estamos cobrando. Ahora, cobrándole a los clientes, estamos hablando de unos 70 millones de dólares. Exacto, cobrando en total, ese es un promedio. La facturación... 60 millones de dólares. La facturación promedio sobrepasaría un poquito esos 3.000 millones de dólares, de pesos promedio. Esos 3.000 millones de pesos es lo que usted le factura a los clientes, a los exacto, usuarios. Mensualmente. Bien. Hay meses que son ¿mensual o anual? No, es mensual. Yo hice un promedio. ¿3.000 millones mensual? Hay meses que se cobra o se factura 2.700, hay otros que son... Pero más o menos estamos hablando de menos de 3.000 millones de pesos mensuales. ¿Y cuánto usted le paga a las generadoras? Cuando desaparezca la CDE, sí. ¿Cuánto usted le paga a la generadora? Para uno establecer el tema del costo operativo de la EDE. Es una excelente pregunta. ¿Tú sabes por qué, Michelle? Por lo siguiente. Nosotros tenemos un promedio entre 40 a 50 millones de dólares en términos de lo que es la compra de energía. Nosotros, para que la gente entienda, la distribuidora, en el esquema actual que nosotros estamos trabajando en el gobierno del cambio de Luis Abinader para cambiar esa realidad, es la siguiente: la distribuidora, en términos de la compra de energía y la venta de energía, tenemos un margen muy pequeño entre lo que le compramos a la empresa generadora y lo que nosotros esa vendemos. Diferencia, no una nos da cosa para es, operar. Una cosa es en el precio, sí. Pero usted sabe muy bien, porque usted hemos trabajado en varios, hemos visto varios proyectos, que había un tema que era pérdida por robo de energía. Exacto. Y pérdida por transmisión de la transmisión. Sí. Y los costos operativos de la distribuidora. Así es. Esos tres factores,
¿cuánto significan en este? Usted compra 60, 70 millones de dólares al mes, factura, compra 50 o 60, lo que le quedan es 10 tal vez de diferencia. Exacto. Mire, el margen, a lo que usted se refiere, técnicamente llama el valor agregado de distribución, o sea, lo que nosotros tenemos pero para con poder, la pérdida incluido. No, allí es que voy. Nosotros tenemos un gran reto, que es reducir el tema de las pérdidas, en sentido general, porque reduciendo eso tenemos un margen, un margen que nos permitiría la operatividad. Ahora, también... Que fíjese que el doctor Jacín le dice, ¿a dónde a ti te facturan? Sí. Porque no es lo mismo cuando te facturan en Punta Catalina y lo que llegue de aquí a allá es otra cosa. Mira, Morrison, sí, hay un punto que quizás no lo hemos tocado, que es, ¿qué es lo peor? Ese problema de que el contrato te obliga a comprar más de lo que tú debes de comprar, o que hay empresas que hay que comprarle una cantidad mínima porque cuando la instalaron era necesario. Claro. Y que posiblemente hoy con Catalina tengan que salir 2 o 3 antes de vencerse los contratos. Y había que resarcirle su... Claro. Porque tú también tienes una ventaja que no tiene nadie en las EDES, y es que tú llegaste a pensar como generador. Claro. Porque sabes cómo ellos piensan. Así tú estuviste presidiendo esos distinguidos ciudadanos. Claro, mire, yo le voy a decir algo. Nosotros hay un gran reto, y eso es lo siguiente. Usted habló muy bien, Julito, que hubo un contexto en el cual se trabajaron esos contratos, por las razones que sea. Ahora, ya hacia futuro, todos sabemos que podemos tener una energía en la cual las empresas distribuidoras puedan comprarla a un precio menor. Porque cuando tú ves las señales de precio en el mismo mercado spot de cómo venden, estamos hablando que los márgenes son significativos. Por tanto, nosotros entendemos que en el sector eléctrico debe llegar un momento que y no muy lejano, estamos hablando de pocos años o meses, donde podamos tener una compra de energía a unos precios mucho más bajos. Porque hasta los proyectos que están entrando de energía solar, de energía renovable, están enmarcando a unos precios muy bajos. Entonces no puede ser que tengamos otras fuentes de energía que estén por encima del nivel. Julito dijo algo interesante, él decía, bueno, yo he tenido los dos sombreros, yo puedo ver la realidad de una manera distinta. Por tanto, yo creo que sí es posible que las empresas distribuidoras en algún momento puedan tener precios de compra de energía mucho más bajos que lo que tenemos ahora y poder ser mucho más rentables, porque a veces le cargamos el dado solo a las empresas distribuidoras, pero hay que ver también el tema de la compra de energía. Si el Estado Dominicano como Estado, no como gobierno, como Estado, necesita sentarse con los generadores por una razón de fuerza, yo le diera todo el poder a Milton Morrison para que él negocie con ellos, pero no una comisión, ¿no? Usted solo es capaz de lograr resultados como, por ejemplo, cómo rescindir contratos o quizás cómo venderle Catalina, que a lo mejor es una solución. Mire, yo le digo algo. Usted ha señalado algo sumamente importante, que desde el momento que llegamos al gobierno, y lo voy a decir públicamente, yo siempre he planteado que las empresas generadoras tienen toda la voluntad, siempre y cuando no se les afecte los márgenes de su negocio, no se les afecte la seguridad jurídica que tienen a través de su contrato, pero son lo suficientemente flexibles para apostar junto con el gobierno a un mejor servicio eléctrico. Por tanto, yo creo que debe darse ese momento en que nos sentemos y entre todos podamos buscar una situación donde sea un ganar-ganar, porque necesitamos que las empresas distribuidoras y el gobierno también tengan márgenes suficientes para poder llevar a esas empresas a unos niveles de eficiencia financiera como todos esperamos. Entonces, yo creo eso que usted dice. Sí, yo conozco ese sector y creo que existe la flexibilidad para eso. Tú me conoces bastante y sabes que yo seré incapaz de hacerte sentir mal. Sí. Pero mucha gente que ve la revista y que tiene conocimiento del sector eléctrico no me va a perdonar que no te trate esto. Número uno, tú eres
un compromiso que cumplió Abinader con los generadores? No, realmente no. Yo creo que es bueno aclarar eso y qué oportunidad usted nos da. Aunque yo soy una persona que nunca lo he escondido, trabajé durante 7 años encabezando esa asociación que agrupa a las empresas generadoras. En ningún momento vinculamos ni mezclamos el tema político con los generadores. El presidente Abinader toma la decisión conmigo, y debo también decirlo, por un componente. El presidente Abinader me conocía mucho antes del Milton político. El presidente Abinader, recuerdo en una alocución que tuvo, él decía, yo conocía al Milton técnico, yo conocía al Milton profesional, lo que no conocía al Milton político. ¿Por qué digo eso? Porque él sabe que nosotros tenemos una carrera dilatada de 25 años vinculados con el sector eléctrico, que he estado ahí, que participamos en foros de ese aspecto, y él aprovechó esa experiencia técnica que, conjugada con un trabajo político que también hicimos como presidente del partido País Posible, que del lugar 27 quedamos entre los 10 partidos más votados. O sea, que superamos a 16 partidos pequeños, nosotros lo superamos. O sea, que hubo una combinación de un resultado político con un resultado técnico. Entonces, no fue que los generadores le dijeron, ponga a Milton ahí en Edesur. Fíjate que no te cuestiono el por qué te metiste al área política, porque yo sé que llegaste a la conclusión de que los cambios solamente se hacen desde adentro, desde el sector político. Hablando pendejada por televisión y cosas no se consigue nada. Totalmente de acuerdo con usted. Yo en eso te apoyo y naturalmente eso es una gestación que debe evolucionarse. Claro. Ingeniero, ¿cuántos kilos de energía compra Edesur mensualmente? Bueno, en kilos, un promedio, yo se lo voy a poner en gigavatios hora porque es una magnitud no importa, tan grande. En lo que sea. Bueno, mire, promedio, algunos 400, yo se lo voy a redondear en algunos 425, por ponerle así, gigavatios hora. Ok, sí. Esos 400 gigavatios hora, ¿a cómo lo compra? Bueno, nosotros el promedio de compra anda entre los 11 y 12 centavos. ¿Cuántos megas es? 12 centavos entre de 11 dólar. y 12 centavos. ¿Cuántos megas es eso? Bueno, el giga es 1000 megas. Entonces nosotros serían 425.000 megavatios hora. Ok, exacto. Otra pregunta. ¿A cómo usted vende eso que usted compra entre 11 y 12 centavos? ¿En cuánto lo vendo? Sí. Bueno, yo lo vendo también entre 11 y 12 centavos. O sea que el margen no hay margen. Usted lo compra entre 11 y 12 y lo vende entre 11 y 12. Claro, porque usted sabe que eso varía. El margen, para que usted tenga una idea. ¿A cómo usted le compra? No, pero usted le compra? Borre de su cabeza todos los contratos con los generadores. Sí. Vino un dictador a la República Dominicana y los rompió. Sí. ¿A cómo se le compra a Catalina electricidad? Bueno, mire, Catalina ahora mismo anda en unos valores que oscilan, bueno, entre los 9, 10 centavos de dólar. Más barato que lo que usted compra en los otros contratos. Los otros, claro. Y otra pregunta, del mercado nacional, ¿cuánto Catalina sola le puede dar servicio a Edesur solamente? ¿Tiene capacidad para suplir toda la energía que Edesur necesita? No, porque Edesur demanda, tiene picos así, que nosotros llegamos a 800 megas en un momento, 700 y tanto de megas, 600. Pero con Catalina y las renovables se compensa. Sí, pero recuérdese que el sistema no podemos ver solo una planta destinada a una empresa generadora. Sí, porque es un sistema interconectado donde todo el mundo, todos los generadores inyectan y de ahí se distribuye. Pero Catalina, lo que demanda Edesur en el día a día no es cubierto por la capacidad sola de Catalina. O sea, necesitamos más. Se puede resolver ahora que usted está adentro y que usted ve el plan. Yo recuerdo los planes famosos que usted decía, si trabajamos con la generación, tenemos que trabajar con la pérdida, tenemos que trabajar con la transmisión. No es nada más un tema de aquí hay luz, aquí hay apagones financieros, hay de todo. Si usted traza una ruta y tú dices, en el gobierno que yo estoy, vamos haciendo esto. Se está quitando la CDE, me van a vencer unos contratos el año que viene, se están dividiendo las distribuidoras, se está separando aquello, se están bajando gastos. Catalina no va a dejar de funcionar, por más que uno quiera, sea privada, pública, lo que sea, va a dejar a seguir produciendo energía.
¿Usted entiende que nosotros vamos por la ruta correcta para tener luz más barata 24 horas? Mire, claro que sí. Esa licitación de Manzanillo, de esos 800 megavatios, es un indicador claro. Y fíjese que es una licitación, no es una planta que va a hacer el gobierno, contrario a lo que fue Catalina, sino que están participando una cantidad de empresas para competir y generar una propuesta con precios de verdad competitivos. Esa pregunta que me haces, Michelle, mira, cuando tú hablas de eso, me remontó a 5 o 6 años atrás. Yo te diría lo mismo que he dicho siempre, un término de mantener la coherencia y lo que creo. Mira, el sector eléctrico, la problemática del sector eléctrico se resuelve de la siguiente manera. Nosotros necesitamos en generación, una generación con precios más competitivos. Y eso es posible, no por simple deseo, sino que ya las tecnologías han avanzado a un nivel y los combustibles y las fuentes que estamos utilizando para la generación permiten en el mercado dominicano tener unos precios de generación un poco más bajos. Eso le guste o no le guste a nadie, esa es la realidad objetiva, no es un deseo, es que sí podemos tener precios más bajos. En términos de la distribución, nosotros tenemos un gran reto, nosotros tenemos que bajar los costos operativos. Nosotros tenemos que hacer las empresas... Ahí es que voy, costos operativos. Hacer las empresas más eficientes. O sea, gastar lo necesario de una manera priorizada y hacer eficientes las gestiones internas, pero también bajar las pérdidas de energía. Sí, pero que una cosa es... vamos a atacar las redes porque hay que bajar la publicidad, hay que bajar el pago de los alquileres. No, pero hay que bajar el gran problema. Pero eso no es la eficiencia, porque eso dentro de eso es pechele. Ahora, cuando a ti te dicen, espérate un momentico, que para resolver el problema, el mismo costo que tiene una planta como Catalina o Manzanillo, que es lo que le hace falta al país en redes, para poder quitar ese 15% de pérdida. Ahí es que voy. Entonces, en esa reducción de las pérdidas que tanto se habla, también hay un tema de un compromiso de la empresa de hacer una buena gestión, pero también de los usuarios, porque cuando hablamos de pérdida hay un componente importante que es el hurto, el robo de la electricidad, las conexiones ilegales. Entonces hay una vinculación sociedad-empresa, o sea, la gente, porque nosotros en el día a día tenemos que estar rompiendo conexiones ilegales, venciendo el tema del fraude, etcétera. O sea, que hay una responsabilidad social. ¿Han podido corregir un poquito los Claro, logros? nosotros estamos trabajando en eso fuertemente. Solo el mes pasado en San Cristóbal nosotros desmantelamos alrededor de 80 transformadores ilegales que estaban consumiendo una cantidad significativa de energía, y eso pasa aquí en la ciudad y en todos los lados. El otro elemento que también necesitamos para mejorar el sector eléctrico es focalizar el subsidio eléctrico, eso es el subsidio a la tarifa, eso es importante, y también llevar a la empresa de transmisión que termine los proyectos que pueda enlazar todo el sistema, el CENI, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, para que se puedan evacuar las energías competitivas renovables que puedan instalarse en lugares puntuales. Es decir, es una combinación de sentarnos todas las partes, sector privado, sector público y ciudad y sociedad, para decir, señores, necesitamos mejores precios de generación, señores, necesitamos que las empresas distribuidoras sean mucho más eficientes y necesitamos que la sociedad acompañe a las empresas distribuidoras y a los mismos generadores para que todos podamos buscarle una solución a este problema. La situación con los ayuntamientos, con las alcaldías, con Edesur, veo que eso está como tranquilo, aunque gran parte de esto lo tienen los ayuntamientos de la mancomunidad del Gran Santo Domingo, pero yo creo que ustedes tienen todo Edesur hasta en un área diferente de influencia. ¿Cuántas alcaldías o ayuntamientos trabajan con ustedes, y esa relación que hay entre tú me prendes la luz y me paga el poste y lo que está ahí adentro, está resuelto? Bueno, como tú dices, está calmado. Ha llegado a un punto donde existe una especie de conciliación. Tú sabes que hay una ley que le otorga el 3%, ¿verdad?, a los ayuntamientos, el famoso 3% a los ayuntamientos, por la parte del servicio eléctrico, es por el uso del espacio de suelo para todas las redes de interconexión que tenemos. Y eso se compensa con la cantidad de luminarias, ¿verdad?, el pago de la factura eléctrica del alumbrado público. Entonces nosotros tenemos ayuntamientos que son
deficitarios, o sea, que nos deben a nosotros por el uso de la factura eléctrica, y otros ayuntamientos donde nosotros entonces tenemos que pagarle la diferencia. Por ejemplo, el ayuntamiento, la alcaldía del Distrito Nacional es una alcaldía donde nosotros le pagamos mensualmente una cantidad de dinero por un tema de la densidad, por decirlo así, eléctrica. Sí. El consumo que hay aquí en el Distrito Nacional en términos de alumbrado público es mucho mayor que lo que nosotros pagamos por el uso del suelo para utilizar nuestros postes y nuestras redes. Y por tanto hay un pago mensual que lo hacemos. En otros casos donde no existe esa densidad energética y no tenemos tanto consumo, es deficitario. Ellos nos tienen que pagar porque es mayor la cantidad de energía facturada por alumbrado público que lo que nosotros tenemos que pagarle por el suelo. El trato, vamos a decir, la relación con los contratistas, con las personas, porque entiendo que poco o ninguno del personal que uno ve trabajar en la calle. No, Carlos, ya no hay pulpo, ya. Ya no hay pulpo. No, pero la relación con los contratistas, ¿cómo está? ¿Han tenido que revisar algo o las condiciones de trabajo en las cuales estas personas prestan servicio de mantenimiento, conexiones y todas estas cosas? Mira, eso es un tema que en el día a día se trabaja. Nosotros nos consta que las empresas contratistas que dan los servicios, ¿verdad?, eléctricos de brigada, en términos de su administración y eso, son empresas que, bueno, que hasta lo que hemos conversado y las ejecuciones que han hecho, nos brindan, nos ofrecen, nos dicen que tienen un compromiso, y yo puedo dar fe y testimonio de que así es. Ahora, ¿dónde es que está el problema? Que abajo las estructuras, históricamente, y lo que hemos recibido nosotros en 10 meses que tenemos frente a la empresa, hemos recibido estructuras de personal dañadas, corrompida, pero corrompida. Una cosa es personal que está corrompido y otra cosa es personal que le falta educación. Usted sabe muy bien que usted maneja la parte política y la parte técnica. Claro. Usted dice, tengo que colocar gente, pero yo veo que está entrenándolo en Infotep. Claro, es así. En la parte de lo que tiene que ver con las brigadas, eso los maneja porque son contratistas. Eso nosotros ahí estamos trabajando para vencer, ¿verdad?, toda esa contubernio, esas mafias que existen ahí, y estamos aplicando, como antes nunca se había hecho, penalidades por ese tipo de prácticas económicas y también de sanción, hasta de desvinculación con la empresa, a todo lo que hemos encontrado ahí. Pero tú muy bien señalas algo. Nosotros estamos trabajando de manera muy clara para fortalecer el talento humano de la empresa. Por eso hemos firmado acuerdos de cooperación con el Infotep, para no solo darle oportunidades a los egresados destacados que tiene Infotep para sanear en términos técnicos la empresa, sino que también nosotros ahí al personal nuestro de base de la área administrativa poder también darle una formación que se complemente. Entonces también lo hicimos con la Universidad APEC y lo vamos a hacer con otras universidades, porque nosotros entendemos que la vinculación academia-industria es fundamental para que pueda haber un buen desempeño. Es decir, nosotros como empresa tenemos que nutrirnos de lo mejor que existe en la academia y en el área de formación, pero también nosotros como empresa tenemos que retroalimentar, como industria, tenemos que retroalimentar a la academia y al Infotep de que sepan qué es lo que nosotros necesitamos para que puedan producir el tipo de técnico y profesional que nosotros necesitamos. Esa es la idea. Pero en cuanto a lo que es contractual, muy interesante el punto, pero en lo contractual, es decir, ¿al contratista se le paga por desempeño y labor realizada o por el área que se le asigna para cubrir en términos de servicio al cliente? Mira, hay dos esquemas. Hay un esquema que se le llama un pago o una contratación por producción, que es lo que tú haces. Si esa brigada realizó una instalación de un medidor, un corte de servicio, eso se le paga eso. Y hay otros que son unas brigadas que funcionan por costo fijo, que son las que tienen sus equipos ahí y que funcionan en función, valga la redundancia, de la demanda que tenga la empresa en un momento determinado. Entonces, hay dos niveles de eficiencia en esas dos modalidades, producción y costo fijo, y nosotros lo que hemos estado trabajando es para llevarla al nivel óptimo de eficiencia para que la empresa no tenga que estar pagando dinero en unidades que no están ofreciendo un servicio adecuado. Cuando no tengamos CDEE,
según tengo entendido, es la que tradicionalmente carga con el rojo. Porque, ¿qué hacen la distribuidora? Pagan sus gastos, ¿verdad? Le pagan lo que le sobra a los distribuidores y siempre a veces se genera un faltante, que es donde están las pérdidas y todo eso. En este momento, ¿de dónde está supliendo ese faltante? ¿El gobierno central le transfiere fondos a ustedes o directamente, aunque no les sobra, están siendo autosuficientes? Mira, hay algo que se llama el FETE, el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que es lo que el gobierno paga por el subsidio que le da la tarifa. Y eso es lo que Hacienda le traspasa a las empresas. ¿Eso es lo de la gente que no pagan luz? Bueno, no, el tema de la tarifa, eso son lo de la tarifa. Ya los que no pagan luz, cuando existe aportes extraordinarios que de Hacienda se pasan a la distribuidora, ya eso se podría calificar como un subsidio. Pero yo quiero dejar aquí, por último, algo claro. Lo que se llama subsidio a las distribuidoras es un concepto que en gran proporción está mal utilizado. El gobierno no subsidia a la distribuidora. El gobierno subsidia a los clientes a través de la tarifa y le traspasa el dinero a la distribuidora. Son dos cosas diferentes. Porque son dos cosas diferentes. O sea, el subsidio a nosotros. Sí, y lo que hace es que se lo transfiere a la distribuidora. Ahí mismo. Sí. ¿Cuánto le cuesta al gobierno la diferencia entre lo que tú compras y no necesitas y tienes que comprar y no usar? ¿Y cuánto le cuesta al gobierno? Otra cifra, el sistema eléctrico completo, subsidiado, pobre, todo. ¿Cuánto en el presupuesto anual tú estimas que el gobierno le da al usuario? Porque se disfraza del usuario, no se habla de generadores, porque los generadores tienen un contrato que se lo dieron. No, los generadores compran lo que ellos generan, ellos te lo cobran tal. Lo único que no cobramos, todo lo que nosotros producimos somos la distribuidora. Entonces el gobierno nos lo devuelve en algo que se llama subsidio, pero es subsidio al cliente, al usuario, que se lo traspasa a la distribuidora. Es diferencia. Entonces, obviamente cada año varía, pero nosotros como estamos operando entre las tres distribuidoras, no creo que el subsidio total sobrepase los 800 millones de dólares. El subsidio que se le da a los clientes y se le traspasa a la distribuidora, no el subsidio a la distribuidora. Eso es lo exacto, la diferencia. Sí, porque es que durante años, cuando se habla que las empresas distribuidoras son deficitarias, porque el gobierno le transfiere tal cantidad de dinero, hay que corregirlo. Y pocas veces se ha dicho en televisión, y es la primera vez que yo lo aclaro, no es un subsidio a la distribuidora, es un subsidio a los clientes que los recibe la distribuidora de manera directa. Cuando Manzanillo esté listo, Catalina esté produciendo 100%, se terminen los contratos que vencen el año que viene, por lo menos ese grupo, y se cambien las redes de transmisión, ¿nosotros eliminamos ese subsidio de 800 millones de dólares? No, porque recuerde, sí, en parte baja, porque entonces tendríamos precios de generación mucho más bajos que nos permitiría tener, ¿cierto?, un margen que haga factible o financieramente sostenible a las empresas distribuideras. Ese es el tema. La última generadora que entra al sistema es la que reestructura los precios de todas las otras. Bueno, tendríamos más minutos del programa, pero no, lo que pasa es que depende, eso sucede en el mercado spot y cuando trabaja el mercado marginalista, pero es otro tema. En la parte de contrato no funciona así. Yo no he visto dónde está el usuario. Sí. Todo el mundo lo usa, lo subsidian, pero no veo dónde está el usuario. Pregunta. Sí. República Dominicana, ¿cuántos megas hoy necesita para que se prenda este país con un desarrollo aceptable? ¿Y cuándo voy a tener energía? No voy a tener apagones ni financieros. ¿Y cuándo voy a tener una tarifa justa? Mire, lo primero es que desde que llegamos a Edesur, nosotros siempre hemos dicho, y eso está ahí, que el cliente es lo más importante, es el centro del negocio. Nosotros nos debemos
a un cliente satisfecho. Cuando el cliente está satisfecho, entonces la empresa puede mejorar. Y eso es algo que profesamos en el día a día para mejorar el servicio al cliente y hemos mejorado la reducción de los tiempos de resolver los problemas, etcétera. Lo otro es, Julito, mire, aunque la gente no se dé cuenta, nosotros estamos suministrando el 98.5% de la demanda de energía. O sea, es un país que está encendido. Yo veo una declaración suya que dice, no tenemos apagones. Y los apagones estamos financieros, dando el 99% de energía a la población en Edesur. Así es la realidad. Mire, los apagones que se producen, que la gente palpa, son o por una avería inesperada, que nadie sabe cuándo se va a dar una avería, o por los mantenimientos programados que nosotros hacemos. Aquí en el Distrito Nacional, en la zona céntrica, nosotros tenemos unas brigadas que se llaman TCT, de trabajo contención, es decir, que nosotros podemos hacer un mantenimiento sin darle apagones a la gente, porque trabajamos en caliente, como le llama la gente. Entonces, lo otro es que también hay que especificar, Julito, que ya los apagones financieros, porque antes los generadores podían, por un tema económico o de pago, pagar, y eso no existe. En esta administración eso no existe, porque nosotros de manera religiosa, las 3 distribuidoras, pagamos a las empresas generadoras bajo un acuerdo que se existe y no hay apagones porque los generadores apagan. Ya eso no existe en nuestra administración. ¿Y hay deuda con los generadores? Bueno, siempre se genera. ¿De esta administración? No, mire, nosotros pagamos así recurrente muy poco, o sea, no hay quejas. Fíjese que usted ya nunca ha visto ni la ADIE, que es la Asociación de los Generadores, ni ningún generador quejarse por el tema del pago. Eso no existe. Aquí le preguntan, vamos a aprovechar por las redes sociales, que cómo se define el costo de uso, eso es con relación a la pregunta que le hice de los ayuntamientos, que cómo se define el costo del uso del suelo con relación a los ayuntamientos para hacer esa compensación. Bueno, obviamente. O si ese costo de uso puede variar. Exacto, hay unos tarifas, ¿verdad? Fija que dependiendo de la estructura, del poste, de la zona, el lugar de la zona se define. Yo de manera directa hay que remitirse ahí a esas reglamentaciones de los ayuntamientos, y la parte que tiene que ver con el alumbrado público, se contabiliza la cantidad de luminarias que están encendidas y se multiplica por una cantidad de horas de uso, por la cantidad de vatios que utiliza, y eso determina la factura eléctrica del alumbrado público. Finalmente, ingeniero, como gerente general de la distribuidora de electricidad Edesur, ¿qué mensaje final usted le quiere decir a el más importante, que es el cliente, el usuario de los servicios de Edesur? Mire, yo quiero decirle, no solo en nombre de Edesur, sino de todas las empresas distribuidoras, que estamos trabajando día a día para mejorar el servicio eléctrico, que nuestro compromiso es con ustedes los clientes, que tenemos muy claro el concepto que ustedes son el centro del negocio, que nosotros nos debemos a ustedes. Solo le pedimos paciencia porque hemos encontrado unas empresas distribuidoras en unas condiciones muy afectadas, pero estamos trabajando día a día en Edenorte, Edesur, Edeeste, para reducir esa brecha y que de una vez por todas podamos tener en la República Dominicana un servicio eléctrico en el que usted como cliente se sienta orgulloso y satisfecho. Ese es nuestro compromiso. Bien. Vamos a agradecer al ingeniero Milton Morrison, gerente general de la empresa distribuidora de electricidad Edesur, su participación en la revista del día de hoy. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Bien, pausamos.